Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con la lectura de este libro, El Reino de Dios, del hermano Leo Fenton. Les recordamos que si usted quiere adquirir este libro, ya sea en forma impresa o en vía ebook, lo tenemos y de manera gratuita se lo hacemos llegar. Tenemos que preguntarnos, cuando leemos Job 9, del 4 al 10, ¿cuándo ocurrió esta destrucción que allí se nos habla en el versículo 3? ¿Ocurrió en la historia de la tierra desde Génesis 1:3? No en la historia de esta tierra después de la restauración de Génesis 1. Por lo tanto, esto debe aplicarse a un mundo anterior antes de este. Si Dios destruyó el mundo anterior con agua y ha prometido destruir este con fuego, ¿qué tipo de vida deberíamos estar viviendo? Segunda de Pedro 3, del 11 al 14, allí leemos: puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Para resumir lo que hemos deducido de las Escrituras, podríamos decir que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Según Jeremías 4, del 23 al 26, había ciudades y tierras fértiles y habitantes en esa creación anterior. La tierra era un lugar hermoso. Entonces la tierra se convirtió en un lugar desolado. La tierra estuvo sumergida en agua por un periodo de tiempo indeterminado, posiblemente miles de años. Luego el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. Entonces habló la palabra de Dios y comenzó el proceso de restauración. En el sexto día, Dios creó al hombre, varón y hembra, y les dio dominio sobre la tierra. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Este aspecto del hombre tuvo que ser creado, porque no había nada en la tierra que Dios pudiera usar para hacer este tipo de hombre. Creado significa que no existía antes. Entonces la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Una parte del hombre fue creada y la otra parte fue hecha o formada. El cuerpo del hombre se formó como un alfarero forma arcilla. El espíritu y el alma, entre paréntesis vida del hombre, fueron creados. No había nada en la tierra de lo que se pudiera hacer espíritu y alma, entre paréntesis vida. En 6 días literales, con una mañana y una tarde, Dios restauró la tierra. Su vegetación, animales, peces y aves, e hizo al hombre varón y hembra. Para este tiempo de la restauración, Satanás ya había sido arrojado del monte de Dios y sus ángeles con él. Después de que la tierra fue restaurada y se convirtió en tierra seca, estos espíritus probablemente moraron en los aires. Y Satanás, entre paréntesis, ahora la serpiente, se convirtió en el príncipe del poder del aire. Esta serpiente caída y arrojada tentó a Eva y ella desobedeció a Dios junto con su esposo Adán. El hombre cayó en delitos y en pecado, y debido a eso la muerte vino sobre todos los hombres, por cuanto todos los hombres han pecado. El hombre ahora no tenía forma de redimirse. No había forma de que pudiera ser justo ante Dios. Todos los hombres de esa genealogía estaban muertos en delitos y pecados y no existía ningún remedio. Ya que por el hombre vino la muerte, por el hombre también tuvo que venir la resurrección dentro de los muertos. Ningún ángel podía redimir al hombre. Por lo tanto, Dios mismo tuvo que extender su mano para traer la salvación al hombre.
el Espíritu Santo cubrió a María y le impregnó con el semen de Dios, la palabra viva y permanente de Dios, el Espíritu de Cristo. Ella dio a luz a una nueva especie de persona en esta tierra. El cuerpo de Jesucristo, que contenía, entre paréntesis, una nueva especie de persona. El cuerpo de Jesucristo, que contenía la vida nueva, murió. Fue sacrificado como el Cordero de Dios en el Calvario. Es este Jesucristo que se convirtió en el segundo hombre y el último Adán. A través de la fe en Él y a participar en su sacrificio, los hombres ahora pueden recibir el perdón de los pecados, y por el Espíritu Santo cada uno de nosotros puede ser impregnado también por el semen de Dios, la palabra viva y permanente de Dios, el Espíritu de Cristo. Esta es la experiencia del nuevo nacimiento. Mediante este comienzo básico, los verdaderos creyentes pueden ser reconciliados con Dios. En el momento en que el hombre ya es redimido, debe cumplir el propósito eterno de Dios, porque nosotros hemos sido predestinados para este propósito. Dios nos ha redimido no solamente para salvarnos del infierno, sino principalmente para cumplir el propósito eterno de Dios. A Jesucristo se le ha dado todo dominio y autoridad sobre el cielo y en la tierra. Y el primer Adán solo tenía poder y dominio sobre la tierra. Ahora a Jesús se le ha dado dominio también sobre su cuerpo, la verdadera iglesia. Nosotros deberíamos dar fruto, entre paréntesis Juan 15, y multiplicarnos y llenar la tierra, sojuzgarla, cuidarla y recuperar esta tierra restaurada de vuelta en las manos del maligno y sus secuaces. Satanás fue derrotado en el Calvario, pero ahora nosotros debemos asirnos de esa victoria. Que el hombre haya sido creado a la imagen y semejanza de Dios muestra que la intención de Dios era que el hombre representara a Dios en la tierra y que funcionara bajo su absoluta soberanía. Es interesante poder apreciar cómo en cada uno de los 6 días de la restauración hubo una tarde y una mañana. Sin embargo, en el sábado no hubo ni tarde ni mañana. ¿Por qué? Pues porque este día fue eterno. Cuando el hombre natural, el exterior que está hecho del polvo, deje de hacer su propio trabajo y descanse, el nuevo hombre del pacto, que según Cristo llegará a convertirse en sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes continuaban su labor de servir a Dios, aunque fuera sábado en el tabernáculo. Continuaban con los sacrificios, el candelero, los panes de la proposición, en el altar del incienso y en general ministrando ante Dios. Ministraban de manera natural mediante esfuerzos humanos. Leemos Mateo 12, 5 y 6. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mientras que los sacerdotes del nuevo pacto trabajaban en el sábado, ellos no se encontraban haciendo su propio trabajo. Ellos entraron en su reposo y cesaron de hacer sus propias labores. Hebreos 4 del 9 al 11. Por tanto dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pudimos ver que hubo una creación original que fue arruinada y cayó en la oscuridad. De la misma manera, cada uno de nosotros que pertenecemos a la descendencia del primer Adán, hemos sido arruinados y caídos en la oscuridad. El propósito de Dios fue interrumpido porque el hombre creado para su propósito ahora estaba en la oscuridad, muerto
en delitos y pecados. El hombre había venido a estar bajo el juicio de Dios. La condición del hombre ante Dios era de perdición. Para el hombre es imposible crear luz. Por tanto, para él era imposible salir de esa oscuridad por sus propios medios. Para lograr que el hombre saliera de esta oscuridad, era necesario que el Espíritu viniera sobre él y le impartiera luz. Ningún hombre puede venir al Padre a menos que Él le traiga. Sin la intervención de Dios para el hombre, es imposible levantarse a sí mismo y recuperarse. Este está para siempre perdido y su único futuro posible es con el diablo y sus ángeles. Pero un día, Dios dice que habrá luz, que eliminará toda la oscuridad como la estrella de la mañana asomándose en nuestros corazones. Cuando comencemos a ser receptivos a este mensaje, el trabajo de restauración comienza. A esto se le llama regeneración o también nuevo génesis. Muchas personas piensan que después de este proceso todo es luz. Pero el trabajo de Dios implica mañana y tarde. La oscuridad todavía existe, pero nuestra meta es permanecer en la luz. Si vencemos progresivamente, entraremos en el Shabbat de Dios, que es un día eterno donde no hay noche alguna. Y como Dios se enfoca en las aguas, nos lleva al bautismo. Aquí hay una gran separación de aquello que está arriba de lo que hay abajo. Entonces el tercer día emergemos fuera de las aguas en señal de resurrección, como Cristo resucitó al tercer día. Primera de Corintios 15:4 leemos allí, y fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. En el tercer día Dios habló 2 veces. La primera vez la tierra emergió de las aguas. La segunda vez Él habló y la tierra produjo hierba, pasto y árboles frutales. Esto habla nuevamente de cómo la vida surgió de lo que estaba muerto. El espíritu del hombre vuelve a la vida y el hombre nace de nuevo. Cuando el hombre da frutos, es señal de que ha resucitado. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mediante cada uno de los 6 días, entre paréntesis, tipo de nuestra restauración, el propósito de Dios es restaurar cada aspecto de nuestra vida para su vida. Su trabajo continúa hasta que entremos en el 7º día, que es el de descanso del sábado. Dios estaba satisfecho con lo que había logrado en cada día de trabajo, pero todavía le restaban días siguientes de trabajo. En cada día lograba algo diferente y necesario. Dios nos llevará por diferentes etapas de restauración espiritual y Él trabajará hasta que esté satisfecho. Si le decimos a Dios que cese de lidiar con nuestras vidas, estaremos en peligro de sufrir una pérdida eterna debido a que la restauración completa todavía no ha sucedido. Para una completa restauración o perfección se requiere ser un vencedor, heredar todas las cosas y sentarnos con Él en el trono. En ese lugar no existe la noche y siempre está iluminado por la gloria de Dios. Se requieren 6 días de trabajo, de nuevo entre paréntesis, tipo de Dios, para llevarnos a su eterno descanso. Cada día de trabajo fue cumplido por la palabra de Dios. Si ignoramos la palabra de Dios, sufriremos pérdida eterna. Dios despliega su poder para que seamos restaurados con su palabra. Debemos confiar en que si Dios no se detuvo a mitad de la restauración de la tierra, tampoco se detendrá en nuestra restauración hasta que no esté satisfecho con ella. Esta es la razón por la que la Escritura dice que somos una nueva creación. Dios crea algo nuevo
de la nada en nuestras vidas. Su meta es restaurarnos a su propia imagen y semejanza, para que así Él pueda darnos dominio sobre todas las obras de sus manos. Todo fue creado por la viva y permanente palabra de Dios y el Espíritu de Cristo originalmente. Y nuestra restauración personal es también completada por la viva y permanente palabra de Dios, el Espíritu de Cristo, y por la disciplina del Espíritu Santo. Allí no hay nada creado que Él no haya hecho, en lo físico y también en los ámbitos espirituales. Hasta aquí, hermano, dejamos esta lectura. Gracias y paz.